Señor Todopoderoso, yo quiero poner este tiempo delante de ti, Señor. Señor, yo que tengo la responsabilidad de traer tu mensaje. Señor, te pido, Padre, que controles, Señor, mis emociones, mis sentimientos, Señor, y que me limite a hablar de la verdad, de tu verdad, Señor. Sé tú en mi boca hablando, Señor, y pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra, porque tu palabra es santa, Señor. Y es para edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Señor, que edifique, que crea fe en las almas, en los espíritus. Que sea de bendición, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer un texto en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. En el capítulo 17. Y en el versículo 14 vamos a leer hasta el 21. En las Biblias suele traer un titulito arriba, este pasaje que dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice así la palabra, el Evangelio de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Podemos observar cosas muy interesantes en este pasaje. Ese niño va a ser predicador. Podemos ver cosas interesantes en este pasaje. Dice que cuando llegaron al gentío, ¿quién llegó? Si leemos el contexto anterior, venían de la transfiguración. El Señor Jesucristo se había transfigurado, habían venido Moisés y Elías, y los discípulos habían visto la gloria de Dios, habían podido conocer el reino de los cielos. Y entonces, después de esto, bajaron del monte
Y cuando bajaron, recordad, no iban los 12, iban el Señor Jesucristo, Juan, Pedro y Jacobo. Muy bien, lo están leyendo. Muy bien. Entonces venían estos 3 discípulos con el Señor Jesucristo, habiendo sido testigos de lo que vieron para poder dar testimonio después. Y cuando llegaron había un gentío. El resto de los discípulos, los otros 9 discípulos, estaban 9 o 8. 8 y 3, 11, ¿no? Entonces eran 9 los que estaban allí esperando. Estaban los 9 allí esperando y claro, pues la gente estaba con ellos, esperando a que viniera el maestro o a ver si los mismos discípulos pues les podían hacer alguna de sus necesidades, suplirlas. Y sí, llegó un hombre con un hijo que era lunático. Nosotros no entendemos esa palabra lunático. En aquel entonces, pues que tenía un demonio y que lo echaba al fuego y que lo echaba al agua y que lo tenía martirizado al muchacho. Y el padre pues vino a sus discípulos, oye, y entonces empezaron los discípulos a orar por él y no pudieron sacarlo. Entonces cuando ya viene el Señor Jesucristo, había un gentío, como dice aquí, y entonces a través del gentío, este hombre que tenía la necesidad de su hijo, a través del gentío pasó hasta alcanzar al Señor Jesucristo, se esforzó por llegar a él. Y se arrodilló. Vemos pues un esfuerzo para llegar a él, primero. Segundo, se humilló delante de él. Porque arrodillarse delante de alguien es humillarse. No sé si lo sabéis, pero simboliza eso. Estar debajo. Y el hombre vino con esa actitud. ¿Cuál es la actitud la cual debemos de venir delante de Dios? Con esfuerzo y con humildad delante de Dios. O sea, el hombre vino correctamente delante del Señor Jesucristo. Una vez que se arrodilló, Señor, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Él lo sabe. El Señor, Dios, sabe cuál es tu necesidad. Pero explícasela. Ten misericordia. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Misericordia. Misericordia con la necesidad que yo tengo. Le puedo pedir muchas cosas. Pero si tengo una necesidad, lo que tengo que jalarle a Él es misericordia. Señor, quiero que me des misericordia. Quiero que bajar de tu reino de los cielos, quiero bajar tu misericordia aquí, a mí, para que tú puedas darme lo que yo necesito. No te pido ni oro ni plata. Te pido misericordia, Señor. ¿Tiene el Señor misericordia? Dios es misericordia. Dios es amor. Y la misericordia es una extensión del amor.
La misericordia ayuda sin tener en cuenta por qué es que estás en ese lío. Ten misericordia. Tengo un hijo que cae muchísimo en fuego y en agua y tus discípulos no lo han podido sanar. Solamente me quedas tú, Señor. Porque muchas veces los discípulos no estamos a la altura y hay que ir directamente a Él. Bendiciones, Pablo Luis, perdona. La respuesta del Señor al hombre y a alguien más, a sus discípulos. ¡Oh generación incrédula y perversa! Le dice a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué bronca, ¿no? Pero a mí no me importa que Dios me eche la bronca. Hago oídos. Mi orgullo puede soportarlo. ¿Sabéis? Los orgullosos son malos alumnos, son malos discípulos. No reciben las enseñanzas. No les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. Yo tengo un familiar mío que es creyente, entre comillas, cristiano, que cuando le digo algo, le digo, tío, eso... A mí no me digas lo que tengo que hacer. A mí no... Vale. No te digo nada. Pues así. ¿Por qué el Señor les dice incrédulos y perversos? ¿Perdón? Sí, ¿y por qué tenían poca fe? ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra, por ser enseñables, por estar dispuestos, por tener el corazón abierto. Quiero aprender, quiero conocer más a Dios, y te esfuerzas y lo buscas o escuchas lo que alguien te puede enseñar. Pero ellos no. Esa no era su prioridad. ¿Cuál era la prioridad de estos discípulos del Señor Jesucristo? A ver quién era el primero. Esa era su prioridad. Siempre estaban discutiendo quién era el primero. Hasta la madre de dos de ellos llegó y les dijo al Señor Jesucristo, Señor, te quiero pedir algo. Dime. No, que pongas a mi hijo a un lado, a la derecha, y a este otro hijo mío a tu izquierda. Hombre, que eso no es lo importante en el reino de los cielos. No habían entendido nada. En eso estaban ellos. Por eso el Señor Jesucristo, que lo sabía, les habla así. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Si ya teníais que estar haciendo estas cosas. No habían captado todavía quién era el Señor Jesucristo realmente. No se habían dado cuenta, ni habían recibido sus enseñanzas.
Yo le doy gracias a Dios y a los predicadores, a los pastores, que me han ayudado a activarme, porque ha habido hombres de Dios en mi vida que me han traído mensajes, que me han traído palabras, que me han traído enseñanzas, que me han activado, que me han inquietado, que no me han dejado estar tranquilo. Y eso me ha hecho ir al objetivo, que es Cristo. Por lo tanto, hermanos, si la palabra os molesta, no es bueno. Si la palabra os activa, es muy bueno. Es muy bueno. Porque entonces Jesús lo sanó, les enseñó cómo era. ¿Por qué Jesús lo sanó? Traedlo. No sé si dijo algo, no, la palabra, este pasaje no lo dice. Lo sanó. Traedlo, lo sanó. ¿Por qué? Porque Jesús es fe. No tiene fe, no, es fe. Enteramente. Aleluya. Los discípulos contrariados, ¡guau, qué bronca nos ha echado! Pero ¿y por qué no pudimos nosotros sacarlo? Bueno, vamos a preguntárselo. Oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Si ya nos mandaste cuando fuimos de 2 en 2 y fuimos por ahí, por todas las aldeas, por todos los sitios y echábamos fuera demonios. Y claro, echaban fuera demonios y sanaban porque el Señor Jesucristo les dio autoridad para eso. Para eso. Ahora ellos tenían que ganarse esa autoridad por medio de la fe, por medio del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero hacían poco por entenderle, por comprenderle y por conocerle. Estaban en otras cosas. ¿Cuál es el problema, Señor Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Versículo 20. Por vuestra poca fe. Pero poca, poquísima. Ellos tenían un conocimiento superficial del Señor Jesucristo. Pero no conocían mucho más de Él. El conocimiento superficial del Señor Jesucristo no basta. Tenemos que conocer quién es, qué hace, cuál es su preferencia. Todo sobre Él. Todo. Enamórate de Él. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo en todas las facetas que aquí podemos ver, te vas a enamorar de Él. Todos se enamoran de Él cuando lo conocen. Aleluya. El grado de fe es fundamental para agradar a Dios. Tener un cierto grado, aunque no sea mucho, luego ya vas a ir creciendo, pero tener algo, tener la intención al menos de
de buscar, de conocer, es fundamental para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Fijaos lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. O sea que aquí en este versículo el punto es buscarle. Si le buscas, vas a encontrar fe. Qué maravilla, ¿no? Tan fácil. Es fácil. No es difícil, ¿verdad? Buscarle a Dios. ¿A dónde? En la palabra. En su palabra. Aleluya. Si tuvierais fe, nada os sería imposible. ¿Os imagináis, hermanos? Esta anécdota ya la conté algunas otras veces, pero es que me viene muy al hilo, porque es que a mí me impactó. Estábamos en una iglesia, y de esto hace unos años ya, y alguien subió, pidió subir, le dejaron subir, y dijo: ¿por qué aquí no hay milagros? Dijo. Nadie le dijo nada. No, a ver, el Señor Jesucristo, dijo él, el Señor Jesucristo hizo milagros. Y nosotros entonces tendremos que hacer milagros también. ¿Por qué no hay milagros aquí? Como a lo mejor queriendo decir, esta iglesia no sirve. Pues me parece a mí, hermanos, que este hombre estaba un poco confundido. El que quiera hacer milagros como el Señor Jesucristo tiene que vivir como el Señor Jesucristo. Y tiene que obrar como el Señor Jesucristo. Y tiene que amar como el Señor Jesucristo. Y tiene que estar orando, irse por ahí a mitad del monte a buscar al Padre y estarse toda una noche ahí orando y ayunando como Él hacía. El Señor Jesucristo estaba primeramente en el poder del Espíritu cuando entró al desierto. Y estuvo allí 40 días y 40 noches. ¡Alá! Empieza por irte al desierto 40 días y por 40 noches. Claro, porque tal vez entonces, al igual que el Señor Jesucristo, que era un hombre, vas a venir del desierto no en el poder del Espíritu. No, perdón. Él entró al desierto en la llenura del Espíritu. Y cuando vino en el poder del Espíritu. Entonces, estaba en esa situación perfecta de poder echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de hacer cualquier cosa.
Ahora bien, hay otra cuestión con esto de los milagros. Hay otra cuestión. El Señor Jesucristo, Él se tenía que dar a conocer. ¿Como quién? ¿A quién esperaban los judíos? Al Mesías. Y Él tenía que hacer todas esas señales para que los que estaban esperando al Mesías vieran en Él al verdadero Mesías, que era además. Hubo uno que lo vio. ¿Quién? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Nicodemo. Nicodemo lo vio. Señor, vino a él de noche porque tenía miedo de los fariseos, que él también era fariseo. Vino a él de noche y le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces no las puede hacer ningún hombre. Fue observador Nicodemo y a partir de ahí se convirtió en discípulo a escondidas. Discípulo del Señor Jesucristo a escondidas. Lo podemos saber por el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Ahí se menciona eso. Interesante. Ese encuentro, ese ir a buscar a Cristo y declarar lo que él estaba viendo y decirle, oye, es que yo creo que tú vienes de Dios, es que eso le hizo tener una relación con el Señor Jesucristo. Aleluya. No se dejó influenciar por las tradiciones judías, de la manera que ellos tenían de interpretar el Antiguo Testamento. No se dejó influir por nada de eso. Ellos estaban esperando a un guerrero para que les liberara de los romanos, pero no era un guerrero, era un hombre normal, era un hombre humilde, era un hombre que no tenía dónde echar su cabeza, pero era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Bien, este es el problema que tenían los discípulos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Vale? El problema es que no tenían fe. Ahora, ¿cómo se solucionaría eso? Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que hay que tener fe y ahora encima tienes que añadir el que tengo que tener tiempos con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo para poder estar en el poder. Oración y ayuno. Qué importante es la oración y el ayuno en un creyente. Es fundamental.
Es fundamental. Fijaos, vamos a hablar un poquito de la oración y el ayuno. Solamente vamos a leer un par de pasajes o 3. Primera de Reyes 21-27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab era un rey y su mujer, ¿cómo se llamaba su mujer? ¿Alguien me lo dice? Jezabel. Muy bien. Jezabel era una mujer que manipulaba al rey. Ahora en las iglesias se oye muchas veces dirigirse por parte de algunos, de los que siempre están mirando a ver qué hace uno y qué hace el otro y tal. Ah, esa tiene el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es que ejerce autoridad sobre su marido. Y eso la Biblia no lo contempla. No. Pues este Acab, que se sometió a su mujer, oyó algo en contra de él. Y entonces cuando oyó estas cosas y se dio cuenta de que eran verdad, que le estaba pasando a él eso, entonces dice que rasgó sus vestiduras. ¿Qué significado tiene eso de rasgarse las vestiduras? Yo creo que arrepentimiento. Yo creo que... Humillación, arrepentimiento. Sí. Y puso cilicio, bueno, cilicio no vamos a ponernos nosotros, pero sí ayunó. Ayunó Acab, el rey Acab, ayunó y anduvo humillado. Humillado, o sea, arrepentido, o sea, con las orejas gachas, con disposición delante de Dios. Fijaos, cómo dice que nosotros tenemos que venir delante de Dios. ¿Cómo vino el padre del muchacho? Humillado. Humillado. Se puso de rodillas y se esforzó en llegar. Este Acab también se esforzó por llegar a Dios. Se echó hasta cilicio. Cilicio es un polvo de unas piedras. Yo lo sé porque he trabajado en una empresa que hace carreteras y tenían molinos de piedra. Y ese polvillo, madre mía, cómo pica. El Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. O sea, ¿quieres algo de Dios? No basta con una simple oración. No basta con eso. Hay que ir mucho más allá. ¿Quieres tener un encuentro con Dios y no sabes
qué hacer? Ayuno y oración. ¿Quieres un palacio ahí en la calle Serrano? Que hay ayuno y oración, pero no se garantiza el palacio. Ayuna y ora, pero lo vas a tener un poco difícil. A lo mejor te puede dar el Señor una casita para que vayas viviendo. Y por último, vamos a ver un ejemplo de ayuno y oración en Daniel, en el profeta Daniel 9, del 1 al 3. Vamos a leer. ¿Lo tenéis? Daniel 9, del 1 al 3. Si no, lo tenemos aquí en la pantalla, que tenemos ahí a Wilson todo diligente. Bueno, voy a leer. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Vale, seguramente no sabéis alguno de vosotros esto que es. Bien, llegó Nabucodonosor, que era del reino de los caldeos, de Babilonia. Babilonia estaba en Caldea. Y llegó a Jerusalén y cogió a todos los israelitas y se los llevó y destruyó Jerusalén. Y los tuvo cautivos en Babilonia durante 70 años. Cuando Nabucodonosor murió, vinieron los medopersas, ¿vale? En este tiempo de los 70 años, vinieron los medopersas y quitaron del medio a los babilonios. El primer imperio es el imperio de Nabucodonosor, que es el imperio babilónico. El segundo imperio es el imperio medo-persa, que vino después. El tercer imperio es el imperio de Alejandro Magno, de los macedonios griegos, que fue el tercer imperio que echaron fuera a los medopersas y que llegaron hasta las murallas, hasta la gran muralla china. Cogieron todo ese terreno. Y después vinieron los romanos. Esto fue en un transcurso de tiempo de 500 años aproximadamente, 400 y pico, 500 años. De todos esos cuatro, los que más duraron, el imperio que más duró fue el romano, que era el que estaba cuando vino el Señor Jesucristo. Ocupaba toda la tierra conocida. Bien, pues de eso está hablando aquí, ¿vale? Vinieron a reinar al reino de los caldeos, estos medos
medos persas eran. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. Dijo, wow, dijo Daniel, pues ya se han cumplido los 70 años, ahora se cumplen los 70 años. Vale, ahí iban a terminar las desolaciones de los israelitas, su libertad, iban a ser liberados. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él sabía qué necesidad tenía de ponerse en cilicio y de ayunar y de orar. Si ya se habían cumplido, si el profeta Jeremías lo había anunciado, Dios lo había anunciado a través del profeta Jeremías. ¿Qué necesidad tenía ese hombre, Daniel, de hacer eso? Actitud. ¿Alguien ha dicho actitud? Gratitud. ¿Y actitud? Y actitud, vale, yo sé que eso está anunciado y que Dios cumple con sus promesas, con sus anuncios. Pero yo voy a pedírselo a Dios. Yo voy a pedírselo a Dios. Y se lo pidió a Dios. Y se lo pidió a Dios. Es muy interesante este capítulo, pero para no extenderme no lo voy a leer todo. Vino un serafín, un ángel del Señor, vino y le dijo: desde el primer día que te pusiste en ayuno y en oración, se dio la orden. Se dio la orden. ¿La orden para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera volver a Jerusalén. Acababa su... ¿Quién dio la orden? Dios. Pero él, hasta que no llegó el tiempo, ahí estuvo en cilicio, en oración y en ayuno. Aleluya. Esos son los grandes hombres de Dios que mueven el reino de los cielos, que arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. En conclusión, hermanos, este fue probablemente el peor caso de posesión demoníaca que el Señor tuvo que enfrentar. Fue también una situación triste porque los discípulos resultaron impotentes para solucionarla. No sé si a eso nos pasa a nosotros también. Y es también una figura de la iglesia actual. En un mundo enloquecido en el que los demonios ejercen un gran control. ¿Sí? Sí. En estos tiempos, el otro día en el estudio de Jueces vimos una palabra concesión, concedo, concesión. Cuando empiezas a conceder cosas que hasta ese momento estabas firme
esto no pasa nada, puedes hacer esto. Pero tú dijiste, no voy a hacer eso porque eso ha creado una convicción en mí y creo que hacer eso no es correcto. Pero viene alguien y tú concedes. Bueno, vale. Me estás dando la vara, venga, vale. Y ya una pequeña concesión y otra pequeña concesión y otra y nos vamos desnaturalizando, vamos perdiendo la naturalidad del Señor. Y estamos perdiendo mucho más, mucho más. ¿Por qué la Iglesia permanece impotente ante tanta locura? ¿Por qué no aplica la suficiente psicología, métodos o medios económicos? ¿Es eso lo que tiene que usar la Iglesia? ¿Psicología, métodos, medios económicos? Hombre, los medios económicos los necesitamos para pagar el local, la luz y los seguros que nos obligan y no sé qué y no sé cuántas. Pero, ¿eso va a solucionar todo nuestro problema? No. Nuestro psicólogo, los métodos y todo lo demás lo provee Dios. Lo provee Dios. Los métodos están aquí. Aleluya. La Iglesia dispone de todos estos elementos, pero estos no constituyen lo que ella realmente necesita. ¿Qué es lo que necesita la Iglesia? Vivir en el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios necesita la Iglesia. Y no es malo ni equivocado comenzar con oración y ayuno, hermanos. Porque es el ejemplo que nos da la palabra. El Señor Jesucristo lo hacía. Si el Señor Jesucristo, que era el Señor Jesucristo, lo hacía y tenía que hacerlo, habitualmente se apartaba a ayunar, a orar, pues nosotros más, hermanos. Así que os espero el sábado, ¿eh? Resultó patético que este hombre tuviese que decirle a Jesús: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Pues eso nos pasa a nosotros también. Oramos, pero no recibimos, ciertamente. Y eso nos debería alzar las antenas. Esas severas palabras del versículo 17 del Señor: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Podrían ser su mensaje para la iglesia de nuestro tiempo y con seguridad para mí y para ti a nivel personal. Y este es el mensaje que el Señor traía hoy para vosotros y para mí. Yo no estoy excluido, yo soy también iglesia como vosotros. Señor, gracias te doy, Padre Santo, bendito Dios, porque tu palabra es verdaderamente edificante, Señor. Tu palabra, Señor, nos inquieta, Señor, nos activa, Señor. Tu palabra es
poder. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tu palabra es poderosa, Señor. Y nosotros, Señor, queremos ser hijos obedientes y queremos, Señor, coger y arrebatar el reino de los cielos y ir y que podamos amarnos los unos a los otros y que puedan ver que nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Porque tú te reflejas en nuestros rostros. Porque tenemos, como Moisés, que fue al monte Sinaí a tu misma presencia, y cuando bajó no le podían mirar al rostro porque tu presencia estaba en su rostro y era una luz resplandeciente, Señor. Y nosotros queremos estar en ayuno, en oración, en tu presencia, Señor, para que los demás puedan ver algo diferente en nosotros, que no tengamos que contar historias, Señor, que tú te reflejes en nosotros, para tu gloria y para tu honra, Señor, porque estamos ahí contigo, Señor. El deseo de nuestro corazón, Señor, es que los enfermos sanen, que los incrédulos crean, que todos vengan al conocimiento de ti, que todos los hombres sean salvos, Señor. Porque el Señor Jesucristo subió a esa cruz para salvar a todos los hombres, no solo a unos pocos. Y nosotros que queremos ser parte, Señor, de esos obreros que van a recoger la mies, que han sembrado la semilla, que han regado, que han ayudado a que la mies crezca. La mies es mucha, los obreros pocos, Señor. Manda obreros a tu mies, auténticos obreros comprometidos contigo y con tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, porque por Él es que podemos, Padre Santo, venir a pedirte estas cosas. Gracias, sabemos que lo vas a hacer, como Daniel también lo sabía, lo miró y dijo, Dios lo va a hacer, porque está escrito. Nosotros lo sabemos, Señor, porque está escrito, Padre, pero aún así queremos participar. Señor, queremos participar. Gracias te damos, Padre Santo, Altísimo Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las cosas ponemos delante de ti. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. No tenemos pantallas. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser.
alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea. Amados, nos saludamos, nos damos un ósculo santo, nos bendecimos. Aleluya, gloria a Dios.